Me horroriza encontrarme ese concepto de la hamburguesa de coliflor o la albóndiga de... O sea, ponerle nombres de productos cárnicos a platos que están hechos con verdura me parece como desnudar el protagonismo de la propia verdura y no darle esa importancia. ¿Cómo dan o cómo consigue una estrella Michelin en sí? ¿Viene de incógnito, te visitan sin avisar? Michelin tiene un proceso muy sencillo que es que todo lo que cultiváis, que es de temporada, absolutamente todo, lo usáis en la cocina y lo adaptáis. Exactamente, la idea es que quien decide qué va a haber en la carta, qué producto va a haber en la carta, es la temporada. El producto de Almería, de la huerta ahí que te flipo. Bueno, no está de la Estoy huerta, loco por buscar variedades de... ¿Y cuál es tu plato favorito? Hostia, yo tengo mucho. Yo tengo mucho. Difícil ¿por qué decir uno solo, no? Bienvenidos a AgroLife Podcast, yo soy Germán y hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast dedicado a la agricultura, pero que hoy vamos a darle una vuelta de hoja, porque hoy estamos visitando a nuestro amigo Santi Elías. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas, ¿cómo estás? De lujo, aquí como en casa, nunca mejor dicho. Además, de verdad que es la tuya, disfrútala. Hoy estamos visitando Finca Alfoliz, un nuevo concepto de restaurante. Se trata de... Bueno, esto me voy a liar aquí, así que mejor que no lo pique, Santi. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿qué es Finca Alfoliz? Bueno, Finca Alfoliz es un proyecto que nace con una idea en el año 2016, se prepara antes de la pandemia y justo cuando llega la pandemia, que es cuando vamos a abrir, tenemos que trasladarlo incluso un año más, ¿no? Y la idea es poner el punto de mira hacia el año 2030, 2035 en adelante y entender que el concepto de un restaurante de absoluto lujo es estar rodeado de naturaleza, como estamos en una reserva de la biosfera de la UNESCO, no tener ruidos de coches, de vehículos, de nada, que podamos andar libremente por el campo y poder comernos eso, ¿no? Poder comernos todo el cultivo, todos los productos de la zona, de la costa, de la Sierra de Huelva y hacer honor pues a un proyecto 100% sostenible pero real, que de verdad esa sostenibilidad para nosotros es muy importante dividirla en las tres patas que consideramos, ¿no? Sí, la verdad que por el pequeño tour que me ha hecho antes, el tema de sostenibilidad lo tenéis clarísimo. Totalmente. Y bueno, unos temas que hablaremos más adelante, el tema permacultura, que me ha volado la cabeza como lo tenéis montado. Pero quiero que antes me hables un poquito más sobre ti, un poquito como lo llamamos el background. Bueno, ¿dónde vienes? ¿Cómo te surge esta idea? Yo, un poquito de historia. al final todo viene porque yo he disfrutado de esta zona y de este terreno durante muchísimos años porque es una zona donde he vivido. Esta es la casa donde mis padres se instalaron en este caso en el año 99 se vinieron aquí a vivir, pero realmente venían los fines de semana, ¿no? Y es como un terrenito muy pequeñito cerca de Huelva capital. Y para nosotros es tremendamente importante el poder continuar, ¿no? Esos años de disfrute que yo he tenido, del clima que hay aquí, que es excepcional en Huelva, la cantidad de horas de luz que hay y de sol, son fundamentales sacarle punta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ponerlos en valor. Y qué mejor manera que utilizar de vehículo la gastronomía. La gastronomía, que es el momento donde almorzamos, donde cenamos, donde tomamos el brunch, un café, una tarde, donde al final compartimos, ¿no? Esos momentos de tranquilidad donde no solo alimentamos el cuerpo, sino también alimentamos el alma. Sí, desconectar ese, digamos, murmullo Así que es. tenemos todos los días Bueno, en la ciudad, la gente ahí se donde viene está aquí y desconecta. la elección de cada uno, ¿no? De vivir un poco rodeado de ese ritmo tan trepidante y tan acelerado, Mola mucho. a poder parar un poco, ¿no? Y yo empecé hace pues 30 años exactamente y pues hace ya 30 años que empecé en la cocina y esto pues para mí es como conectar toda la parte del proyecto personal con la parte profesional. Es decir, ahora mismo estamos estamos aquí en este patio de luces guapísimo, como yo suelo decir, siempre una palabra que siempre digo, pero es que es verdad. Está espectacular, que lo tienes súper bien montado. Pero es que aparte, si a lo mejor echamos unos años atrás, ibas tú correteando por aquí Claro. hace nada. Y te puedo decir que yo tengo imágenes de aquí de una mesa larga de 30 y pico personas de comidas familiares, ¿no? Cumpleaños de mis Qué bueno. padres, míos,
de reuniones de amigos de mis padres, de tener y acabar todos aquí, incluso mis padres disfrazados, bueno, y de reunirnos en Navidad. Me acuerdo, por ejemplo, porque el patio tiene unas entraditas de aire, en invierno es muy, muy fresco. Y hace un frío por las mañanas. Claro, aquí, aunque parezca mentira, Huelva tiene unas condicionantes climatológicas muy, muy importantes, ¿no? Y es que esta zona, además, estamos justo detrás de un valle de pino, hace una temperatura muy fresquita a primera hora de la mañana. En cuanto sale el sol, nos colocamos 24 grados prácticamente todo el día en invierno. Entonces, esos cambios de temperatura yo los veo aquí, ¿no? Y las vivencias que he tenido. Y ahora, Aunque por la noche que ya echas chaquetilla aquí. ya ¿O no? aquí, ya sí, ya a ¿Sí? partir de octubre ya hace fresquete. Hace fresquete comparado evidentemente que venimos del invierno, ¿no? Pero sí es verdad que Huelva tiene la ventaja de que aunque haga frío, si no hace viento, hoy hace un poquito de levante, muy poquito solo. Aquí el Levante como Bueno, es más no hace cálido. levante realmente. Está entrando viento norte, es poniente, pero está entrando como ladeado, está entrando por la parte de la meseta. No, normalmente suele entrar por Portugal en la parte más oeste. Y está entrando norte, noroeste, una cosita así, una cosa extraña, un anticiclón que tenemos y demás, porque también lo hemos visto a través de las cabañuelas que hacemos y demás. Hostia. Así que intentamos pues aprender un poquito como va viendo todo, ¿no? Y si no hace viento, como haga sol, te puedes colocar un 6 de enero aquí en 22 grados fácil. Qué bueno. Sí, Esa está es la magia de Andalucía, ¿no? Que tenemos totalmente. ahí, vamos, Y además que es que si no fuera por eso no seríamos nosotros de la misma manera. donde duerme el sol, suelen decir. Totalmente. La verdad que, hombre, no sé si es cambio climático o lo que es, pero cada año es como que te hace menos falta la chaqueta. No sé si aquí pasa en Huelva también, pero yo, por Sí, ejemplo, en Almería, lo que me ocurre es que me compro ropa de invierno, pero es que al final luego no la llego a usar. sí, yo creo O que es esto, sensación, no sé. creo que al final tenemos que ser conscientes un poco de cómo el ser humano contrasta esto, ¿no? Mm. Y es darte cuenta que siempre comparamos con lo más cercano y es con el recuerdo que tenemos de los 4 o 5 últimos años, ¿no? Y de que si el año pasado llovió o no llovió y que en esta época además y también de los refranes y es, en abril lluvias mil, ¿no? Y no cae Mm. nada de agua y cae en mayo. Y al final y que yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de métrica y mirarlo como mucho más a largo plazo. Sí es verdad que hay un cambio a más calor, que eso está claro, a menos lluvia Mm. y a un comportamiento que, por ejemplo, ahora en este año, con el efecto del niño, se está viendo, ¿no? Cómo se está moviendo y la previsión de humedad, por ejemplo, este verano ha sido mucho más húmedo. No ha sido lluvioso, pero sí es verdad que creemos, por ejemplo, que ahora a mediados de septiembre es muy posible que Mm. empiece a caer agua ya. Yo es que te hago estas preguntas de tema de climatología, porque nosotros los agricultores estamos siempre mirando el tiempo, estamos Y con el nosotros, tema, pero claro, aquí como se junta la gastronomía, digamos, la alta cocina con la agricultura, con la sostenibilidad, pues es algo que ya te digo, que desde que he llegado, digamos, aquí a Finca Alfolí, estoy todo el rato pensando sí, estas y cosas. además para nosotros es muy importante, ¿no? Por eso también lo de las cabañuelas, porque si el clima está bueno, el cliente te dice, yo quiero en la terraza. Pero ahora se sienta y como hago un poquito más de calor, quiero dentro. Y parece que aquí tenemos como todas las mesas y tenemos que tener 300 mesas. Ya. Y al final la gente entiende como un espacio donde siempre tenemos las mismas mesas dentro que fuera, ¿no? Y es muchas veces complejo, ¿no? La hora de gestionar. Pero para nosotros el clima, esta zona, por ejemplo, que normalmente la tenemos así para disfrutarla antes o después del servicio, nos damos cuenta que al final es un espacio como muy versátil que tenemos que utilizar poco a poco para saber si colocamos alguna mesita, o que aquí caben 30 personas en una sala imperial, pero también se pueden colocar mesitas de dos. Es un espacio muy vivo, al Mm. final tenemos que ir buscando esa Mucha forma, ¿no? luz, está muy bien. Mm. Bueno, vamos a hablar ya de comida, ¿no? Que llevamos aquí hablando de Vámonos al temas ataque. varios, nos vamos por las ramas y aquí estamos en un restaurante y pedazo de restaurante. Quiero que me cuente un poquito cómo te surgió esa idea de combinar todo lo que tienes, que me están mostrando de pues tu huerto, frutales, todo lo que tienes y luego combinarlo con la agricultura perdón, con la gastronomía y encima hacerlo de una forma sostenible. ¿De dónde te viene esa idea? Bueno, yo creo que al final todo nace en la necesidad del cómo compartir tu propuesta a nivel gastronómico, ¿no? Como cocinero, al final yo siempre entiendo que los cocineros somos dicen que somos alquimistas, ¿no? Que al final transformamos el producto para hacer una elaboración.
Pero si nos ponemos a sacar un poco realmente la filosofía, yo pongo, por ejemplo, siempre un jamón, ¿no? Un jamón ibérico de bellota, para que tú hoy te puedas comer una ración y desde que la pides en menos de 10 minutos, Raúl nos corte una ración de jamón que esté perfecta, han tenido que pasar 7 años. Desde que se cría el cochino, se engorda, se mata, se ponen los secaderos, se curan, pasan todos los controles de calidad, 5 años con sus 5 inviernos, sus 5 veranos, sus crisis económicas, sus crisis climatológicas también que afectan al producto. Entonces, ¿cuánto de la ración de jamón hemos hecho nosotros? Efectivamente. Si entendemos realmente que cualquier receta que hagamos tiene como condicionante una parte del equipo, es que es el productor, ya sea la agricultura, ya sea el pescadero, ya sea el ganadero. Al final entendemos que nosotros somos un eslabón dentro de la cadena, pero somos un eslabón somos el eslabón final que conectamos con el cliente. Es que eso... Entonces, es cuestión de hacerse eco de todo el trabajo que hay por detrás, ¿no? Y para eso hay que irse al campo, hay que irse a la ganadería, hay que irse a montarse al barco, a conocer el producto, a cómo trabajan otros cocineros en otras zonas. Y cuando empiezas a contactar con eso, que yo he tenido siempre esa suerte de tenerlo en Huelva. Yo siempre digo que somos la despensa de Europa, ¿no? Que producimos tantísimos productos buenos, berries, jamones, mariscos, pescado y demás, que exportamos mucho. Te das cuenta de que tu trabajo está como muy rollo portada de revista y es como muy glorioso, pero realmente hay un trabajo por detrás que hay que darle al César lo que es del César. Entonces, al tener todo ese contacto, dijimos, ¿por qué no acercamos ese trabajo? ¿No? ¿Por qué no acercamos esa parte de la huerta? ¿Por qué no acercamos esa forma de pensar, de tener ese contacto con la naturaleza, con todo, ¿no? Y ahí es donde surge, ¿no? Y es donde empezamos a analizar cómo se comporta el cliente de Huelva, ¿no? De Huelva, que siempre ha tenido un producto excepcional, con un pescado excepcional, una huerta increíble. ¿Y por qué la gastronomía de aquí ha sido siempre tan floreciente en productos? Sin embargo, nunca había habido, hasta que nosotros tuvimos abierto a Cantum, nunca había abierto un restaurante con una estrella Michelin. Y no había grandes restaurantes. Ha habido grandes restaurantes, muy grandes, ¿no? Yo me acuerdo de uno que yo no conocí en persona, pero que siempre he escuchado hablar de los gordos, ¿no? Porque el producto que tenía eran cigalas de tronco, lenguados espectaculares, y hoy en día hay muy buenos restaurantes, pero nunca se conocía desde fuera, ni en las guías gastronómicas, ni estaban en los mapas. Y cuando analizamos el comportamiento es que hemos comido muy buen producto, y un producto que no necesitaba elaboración. O sea, un buen jamón, ¿qué le hace? Ya, no sé Cortarlo. qué... Un buen tomate, no lo estropees. Entonces, todo ese tipo de cosas, como el producto ya traía el trabajo hecho, el cocinero no necesitaba aportar valor, más que conseguirlo y pagarlo bien. Entonces, ahí es donde aparece ya la evolución de la gastronomía en los años 80, 90, 2000, con la revolución de Ferraz y demás, es cuando la alta cocina empieza a teñirse en todos lados y aparece un montón de historias, ¿no? Y es cuando yo ya empiezo a darme cuenta de que ya hemos dado la vuelta, ¿no? Ya no solo se trata de un restaurante que tenga una cocina como muy elaborada o como muy técnica o muy decorada, sino que los sabores sean auténticos, ¿no? Y cómo recordamos a qué sabe un tomate, si no lo hemos probado de pequeño antes, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco toda la peli. Volver un poquito todo a lo tradicional, como se hacía de antes, con Sí. técnicas de ahora quizá, hablándote también de tecnología de ahora y sistemas de ahora, pero nunca perdiendo esa esencia de hacerlo. Y yo no sé, habría que definir la palabra tradición, ¿no? Porque la palabra tradición seguramente que tú y yo hemos movido no es la misma palabra tradición que ha vivido tu padre o el Ya, mío, efectivamente, que sí. son etapas y épocas diferentes. Y esa palabra tradición hay que volverla a definir y hay que sostenerla. Hay que mantenerla sin cuentos, sin historia, sin fotos que estén como retocadas, sin inteligencia artificial, que nos muevan un poco, ¿no? Y yo creo que el hacerte un poco responsable de sostener eso, pues también es un proyecto de vida. No, la verdad que a mí me sorprende, es decir, que no sé si, bueno, creo que está grabando un poquito, a ver si luego lo puedo poner por redes un poco, aunque bueno, en tus redes pueden verlo todo, pero es que hasta que no vienes y lo ves, Claro, realmente ahí. no lo ves. Es un Eso es, concepto que a la gente, yo te lo iba a preguntar al final, pero te voy a preguntar ya. dale.
No entiendo cómo, porque no sé si hay, este concepto que tú tienes aquí, creo que es único en Huelva, ¿hay algún...? En Huelva no hay nada como Pero es nosotros. que yo tampoco, no tengo... Fuera bueno, hay muchísimos restaurantes que hacen un trabajo excepcional, donde quizás la diferencia es que hay una parte de trabajo de huerto, sobre todo en muchas viñas, donde está todo perfecto y donde hay bodegas, donde después se pone un restaurante. Ya, Y nosotros hemos hecho un poco al contrario, ¿no? Hemos encontrado un terreno que ya era como un vergel, que de hecho viene la palabra alfolí, viene del musulmán alfoliz o alfolí, con acento en la i, ajá, en el cual significa el huerto cercano a la ciudad, porque esta zona, la mitad del terreno era mar. Entonces, todos los residuos fósiles que ha habido durante todo este tiempo ha hecho que la tierra sea muy, muy, muy buena, ¿no? mm, Y de alguna manera, esos proyectos de restauración, que son potentísimos, que son espectaculares y que, bueno, te puedo contar montones, han montado el restaurante después de montar la parte, digamos, de trabajo de agricultura, ¿no? O de ganadería incluso, ¿no? En donde haces complementos de todo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido al revés. Nos hemos encontrado como una zona donde climatológicamente funcionaba muy bien todo y donde hemos hecho ya sostenible algo que ya existía. Hemos utilizado todo el edificio que era la casa de mis padres para intentar hacer algo tremendamente sencillo, tremendamente que llegue a la mayoría de la gente, a la mayoría de los bolsillos, pero que sea real, que para nosotros es lo verdaderamente importante. Y esto, pues a través de una cámara en las redes, no se ve de la misma ya, manera. no es lo mismo, hay que venir y vivirlo, como... Sí, bueno, nosotros siempre decimos de que tú lo puedes ver mucho por las Sí, redes, no, hay no, proyectos muy buenos, pero aquí hay algo como una energía sí, ah, diferente. mm. No sé si será la pirámide, no sé si será la ubicación, no sé si será todo el feng shui que le Sí, hacemos. se nota. Una vez que estás aquí es Ah, como una desconexión y una transformación en ese conjunto, ¿no? Esa unión mm. que hay entre, digamos, la sostenibilidad, la agricultura. Yo creo que antes de quizás comer, no sé, bueno, no sé cómo lo harás, pero quizás da una vueltecita, animar a la gente Sí, nosotros, antes de sentarse a la mesa, nosotros solo, todo depende de la hora a la que porque te lleguen, ¿no? cambia el concepto Claro, depende totalmente. de la hora a la que llegue la gente y siempre le preguntamos, ¿no? Porque cuando ya la gente ya viene más relajada, que viene con menos prisa, que Mm, te ponen a las 2, llegan a las 2:30 y demás, y ya el servicio pues va un poco mm, más lento. Y siempre decimos que antes de irse que se den una vuelta, ¿no? claro. Para que entiendan de que todo lo que han comido, es decir, si en la carta no hay tomate es porque en el huerto no hay tomate. Ahí es donde iba a Ahí es preguntar yo donde está ahora. la historia. Entonces, entender que esto es de verdad de la buena. Y nos preguntan, por ejemplo, la carta, nosotros la tenemos en digital. Muchos piensan que es por no imprimir papel, que evidentemente también se ahorra. Pero es por la versatilidad que nos da desde cocina a decir, tenemos 8 raciones de berenjena hoy Mm, y tenemos 4 de calabacín. Y si yo pongo todas las raciones a la vez, al final tengo mm, que estar comprando más para mantener esa variedad. Entonces yo mm. pongo a la venta esas 8 de berenjena y cuando se acaban pongo las de calabacín. Y eso solo se puede hacer en digital, no se tendría que estar imprimiendo las Sí, cartas. es súper Y rápido además. es más complejo, pero es una palanca, entre comillas, que nos utilizamos para intentar y que también nos facilita el poder hablar con el cliente, poderlo transmitir de esa manera. Porque aquí, Santi, ¿cómo lo hacéis? Todo lo que cultiváis, que es de temporada, absolutamente todo, lo usáis Nosotros en la cocina y lo adaptáis. exactamente, la idea es que quien decide qué va a haber en la carta, qué producto va a haber en la carta, es la temporada. Y si nosotros ahora estamos plantando coliflor, brócoli, romanesco, rabanitos, alelí, caléndulas, cebolletas, puerro, ajo fresco, eso es lo que va a haber dentro de 3 meses, lechuga. Entonces la lechuga que todo el mundo la espera en verano porque es como fresquita, nosotros la tenemos en invierno porque es cuando el huerto la da. Ajá. Y la lechuga, una de las cosas que además es un plato que le gusta mucho a la gente, porque cuando la lechuga está empezando a crecer, la ponemos en carta y acompañamos al cliente para que la corte. Qué Y cuando bueno. la corte, se dé cuenta de que el crujiente que tiene esa lechuga recién cortada no tiene absolutamente nada que ver con lo de Ah, lechuga, ¿no? Entonces, hemos convertido la lechuga en un caviar, entre comillas, vegetal, pero aunque sean 16 euros lo que vale una ensalada, te estás comiendo algo que nunca más, cuando pruebes una lechuga, vas a decir, oye, es que esto no tiene nada yo que estoy un ver, ¿no? poquito así que, bueno, a lo mejor no viene un poquito a cuento, pero lo quiero contar porque es de verdad como lo he sentido.
me has puesto, hemos estado comiendo antes con mi familia y demás, y me has puesto el plato de verdura Sí. y le has dicho, uff, estabas como un poco diciendo que esta gente viene de la huerta de Hombre, Europa. soy cliente con el pico experto, claro. Digo, le vamos a poner aquí, que me has puesto calabacín, hay un revuelto que creo que estaba Sí, hecho a la brasa, si no me todo se equivoco, hace a la brasa. todo a la brasa. Y estábamos flipando, estábamos diciendo, Claro, verdurita. pero esto es como cuando lo corto yo de mi huerto, de mi Es que es invernadero, así. me lo llevo a mi casa y me lo hago. Es que es así, pero tú Aparte eso con lo un... reconoces. Sí, 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 tío, Lo estábamos reconoces. flipando en la mesa. Es decir, ya creo que teníamos un segundo algo de carne y digo, quiero más verdura. Sí, la idea es que también la gente empiece a conocer, ¿no? Pasa también con la cebolla frita. Hay una cebolla que tenemos a baja temperatura que salió porque teníamos cultivada cebolla el primer año, no pudimos abrir el restaurante porque se retrasó y no sabíamos cómo hacerlo. Y se nos ocurrió hacer la idea de, bueno, vamos a probar. Y desde entonces se quedó la receta, ¿no? Y es como la cebolla frita que hacemos, que es una flor que hacemos de cebolla con diferentes salsas súper tradicionales, puede gustar tanto incluso a la gente que no le gusta la cebolla. Y es como acercar esa parte de la verdura sin quitarle el nombre a la verdura. A mí me horroriza, mira, se me ponen los pelos como escarpia, me horroriza encontrarme ese concepto de la hamburguesa de coliflor o la albóndiga de, o sea, ponerle nombres de productos cárnicos a platos que están hechos con verdura, me parece como desnudar el Mm, protagonismo de la mm. propia verdura y no darle esa importancia, ¿no? Y esto es una pregunta que te hago totalmente de acuerdo. Una pregunta que te hago ya a ti como chef. ¿Crees que se está perdiendo un poquito esa cocina tradicional conectada quizás con, no la alta cocina, pero así de forma genérica, digamos al público extenso? Esto te lo pregunto porque ya cada vez más tenemos que sí muchos toques asiáticos, mucho toque a lo mejor mexicano, que la gente está por muchas esas tendencias, pero luego cuando le pones algo tradicional es como que no lo quiero. Es decir, si salgo a comer es porque quiero, veo un poquito, ¿no? Esa tendencia. Yo creo Yo te gente puedo que... decir lo que yo vivo aquí Ujú, y lo que vivo fuera. Y es que aquí es justo al contrario. ¿Utilizamos ingredientes de fuera? Sí, claro. Sería tremendamente ególatra por nuestra parte no conocer la cocina mexicana, japonesa, peruana, Nikkei, china, finlandesa, africana. Todo eso al final son culturas, ¿no? ujú. Pero también entendemos que al final el tipo de producto que tenemos aquí, y me acuerdo de cocineros amigos míos, ¿no? ¿Por qué se hace un sofrito con ajo, cebolla y tomate y no se hace con piña? Porque tradicionalmente nuestros productos que hemos cultivado son aquí, ¿no? Pero existen elaboraciones, igual que utilizamos aquí la patata. Te vas a Perú, te encuentras miles de variedades de papa que se cocinan de forma diferente, o te vas a África y te encuentras el ñame y la yuca que se cocinan de otra manera, ¿no? Al final es entender el para qué. Yo creo que el cambio sobre todo ha sido entender el para qué se cocina y cuál es el fin, no el por qué, sino el para qué. Y claro, si es desde fuera, hoy en día, pues al igual que pasa con otras muchísimas cosas, la globalización hace que las culturas de alguna manera se mezclen y sean mucho más permeables. No es un problema de los restaurantes, es un problema de la clientela. Es decir, que ahora vayamos a un restaurante y encontremos ensaladilla de gamba y no haya gamba y haya palitos de cangrejo y de surimi, es una cuestión de que si el cliente cuando la ponen en la mesa no se queja y no pide que se la manden para atrás, al final si se lo come, el restaurante sigue vendiendo, ¿no? Ya. Y es tan sencillo, a nadie le gusta encontrarse un pelo en la sopa. Pero si nadie se quejara de encontrarse un pelo en la sopa, aparecerían más. Que bueno, el ejemplo que me has puesto es casi como lo mismo, porque vamos. Claro, y al final se trata de que cuanto más experto sea el cliente y cuanto más exigente el cliente, pues más sube. ¿Qué pasa? Que la exigencia va directamente relacionada con el precio. Ya, Cuando a mí me gusta mejor comer el mejor jamón es más caro. claro. Pero porque entendemos mucho a volumen, ¿no? Y esto va, pues el proyecto que tenemos nosotros con la fundación, por ejemplo, de cómo enseñarle a los niños a comer desde bien pequeños, ¿no? Pero a comer no solo por la parte tradicional, sino a cómo entender la diferencia entre comerse un tomate que ha sido cultivado de manera adecuada, y yo esto lo he vivido, por ejemplo, en la Almería con mi amigo José Álvarez, de cómo entender que tener un vivero no es sinónimo de tener un tomate de calidad, de mala calidad, al contrario, es
entender cómo son los procesos y las protecciones físicas que hay pues contra el sol, contra las plagas y demás, a no valorar, ¿no? Y eso pasa aquí, ¿no? Cuando un niño viene, que además los niños sabes que no mienten como los borrachos, pues eh, suelen soltar el comentario de los padres de mamá, a mí me gusta venir a comer aquí. ¿Ves? Dice, ¿por qué? Porque puedes correr y dice, no sé, pero las cosas saben de otra manera, Sí, ¿no? sí, Y eso sí. los niños saben identificarlo bien. Es que eso es una de las cosas más importantes de lo que yo he visto en el concepto que tiene montado aquí. Es decir, el consumo también no solo de fruta y verdura. Antes me comentabas también que el tema de Claro. carne y demás, que eran de gente de alrededor. Es Mm. decir, que haces de alguna manera el uso de los productos de proximidad. Es que al final es la historia, A sí, veces nos empeñamos en comprar cosas que tal cuando lo totalmente. tenemos a la mano, ¿no? Eh, eh, Al final es cuestión de observar qué sucede a tu alrededor, ¿no? Y de entender cuáles son los productos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos solo cerdo ibérico 100% bellota. 100% ibérico, 100% bellota. Y de eso es muy poco. Y tenemos que, pues, concretar con la empresa cupos, cantidades que podemos gastar. Y normalmente empezamos en enero, que es cuando empieza la matanza, y nos llega julio. Entonces, en agosto pedir cerdo ibérico, evidentemente el de julio está ultra congelado, como si fuera atún rojo, es decir, y la calidad es excepcional, pero la cantidad que yo puedo consumir no puedo tener durante todo el año. Mm. Y yo lo que hago es, si tengo de temporada el cerdo ibérico, consumo muchísimo más en la época donde se está matando, que es enero y febrero, pero después conforme se va acercando julio empieza la caza. Pues vamos a conocer la caza, ¿no? Aquí tenemos unas monterías espectaculares, hay un jabalí, un venado glorioso. Y ahora nos vamos directamente con el señor que se encarga de la carnicería de la caza y es que lo recoge la res en el campo, sabe seleccionar cómo se ha matado el animal, qué tipo de res, si es hembra, si es macho, qué tamaño tiene, todas las pruebas sanitarias y al final cuando el producto llega aquí ya lleva un trabajito. Hay que madurarlo, hay que darles tratamiento y al final es ese trabajo de personas, ¿no? Mm. Porque después que el producto puede ser muy bueno, pero al final son personas, ¿no? En el equipo de cocina, el equipo de sala. Es una cadena que en el momento que solo se rompa un solo eslabón, la cadena se rompe. Entonces, ese es el gran equilibrio que tenemos que Es hacer, una ¿no? cosa que me has dicho antes, estás hablando de que tu equipo, ¿no? Que Mm. conozca dónde viene el producto y demás, algo que también me ha impactado un poquito, me llama la atención, el hecho de que, pues, todo el personal, pues, si toca recolectar cebolla, pues, se ponen todo a Sí, una, un poquito, ¿no? lo Que más bonito de eso no es que el equipo recoja. Lo más bonito de eso es que el equipo quiera recoger. también. Lo más bonito y lo que a mí más me gratifica de lo mejor que tengo en mi casa, que son ellos, es que ellos de verdad quieran participar, quieran formar parte de forma activa de todo eso. Ujú. Entonces, es algo que al final les da el conocimiento necesario para que cuando alguien le pregunte, oye, ¿y estas verduras cómo se hacen? Lo van a saber. Lo han visto trabajar en la sala, en la cocina, cómo se elabora, lo han recolectado ellos. Preguntan, oye, ¿y esto? ¿Y por qué se recogen los calabacines tan pequeños? ¿Y por qué esto? Y no podríamos hacer esto, oye, mi madre. Y al final se genera una sinergia y una conversación muy importante, Qué ¿no? bueno. Claro, porque al fin y al cabo ellos también son partícipes de todo. Al fin y al cabo, y Son definitivamente, es todo a decir, una. aquí somos, cuando hablamos de que somos una familia, no es solo por las horas que pasamos juntos, sino porque a mí me gusta mucho, en cierto modo, y siempre sin pasar la línea que no se deba pasar, es estar disponible para ellos. Es muy Mm. importante hoy en día en la hostelería entender una forma de entender la gastronomía donde el equipo, por eso nosotros no abrimos por la noche en invierno. Porque Yo eso es lo para que mí me llama es, la atención, te lo estaba claro, preguntando y digo, porque la calidad de vida que tiene el equipo cuando descansa todos los días, cenan la familia junta y demás, el trato personal que se le da al cliente es totalmente diferente. qué Y bueno. si no cuidas ese eslabón que es la familia, las personas, están pendientes de ello. Yo tengo personas que llevan conmigo 13 años trabajando, ¿no? Y tengo la suerte de ser el padrino incluso de la hija de uno de ellos. Entonces, para mí al final es tener una familia elegida en la que yo siempre digo lo mismo, las puertas están abiertas para entrar como para salir. Y que el que uno piense que su ciclo está, pues su ciclo ha llegado. Y quien quiera hacer carrera aquí va a tener siempre la oportunidad. Lo único que yo no pongo son las ganas.
yo pongo los medios, las formaciones, las herramientas, la disponibilidad, los horarios, los sueldos, todo lo que puedo poner de mi parte, pero las ganas, la ilusión, al final es algo que cada persona se lo tiene que cultivar, ¿no? Y ahí es donde cada uno ejecuta la parte que tiene más, ¿no? Sí, no, pero bueno, por lo que he visto, vamos, increíble. Todo. Es decir, es que le preguntaba a las que nos han atendido y es que se sabían cosas. Claro, que me queda un Mariela, poco... y Luz y Elo, son las 3 chicas que tenemos en sala junto con Raúl. Es que lo han vivido, ¿no? Y saben exactamente el ciclo y tenemos mucha conversación. Y es fundamental que haya mucha información sobre eso. Eso es buenísimo. Quería que le explicara a la gente, porque es algo que yo no conocía, ¿vale? El tema de... Claro, porque bueno, yo te sigo prácticamente desde que yo empecé en redes con el tema del agro y demás, porque ya empecé a seguir todas las cuentas que me salían. Tú, de hecho, Estábamos del principio casi. Sí, me empecé a seguir casi con poquitos seguidores. Sí, 900.000, no tendría Sí, más. de hecho, recomendándonos cosas de temas de cultivos, Sí, de nos plagas, creo mandábamos que cosas. fue. Y sin conocernos, que nos hemos conocido hoy. Sí, ¿no? pero llevamos ya pues, casi un año. Y me llamó la atención que tu restaurante tiene estrella Michelin verde. Sí. No lo conocía para nada. Cuéntame, ¿qué es la Bueno, estrella Michelin verde? la guía Michelin, que es una empresa que se dedica con diferentes inspectores que se dedican a comer todos los días y a cenar todos los días fuera, pues son expertos en conocer, ¿no? En una forma de entender la gastronomía desde hace pues, más de un siglo. Y hace unos cuantos de años sacaron la distinción de, aparte de 1, 2, 3 estrellas Michelin, pues aparece la estrella Michelin verde que hace mención a que, aparte de tener una buena gastronomía, tienes un gran trabajo por detrás en sostenibilidad, ¿no? Y aquí no hablamos solo de ahorro energético en placa fotovoltaica, sino esa misma filosofía que has vivido tú cuando te has dado una vuelta y te das cuenta de que las cosas están para algo, no por algo solo, sino para algo, ¿no? El tipo de cultivo, como el ahorro de agua, cómo compostar todos los residuos, las lombrices, cómo seleccionar el cultivo, la selección de especies, cómo hacer que el equipo también se meta dentro. Al final todo forma parte de un microecosistema también personal, que el resultado de todo esto, como digo yo, va como impregnado, ¿no? En cada receta. No se trata de hacer una receta para que esté rica y punto, porque podríamos hacer las mismas recetas directamente en Madrid, que no tenemos la huerta al lado, pero no serían lo mismo, porque hay como un valor aparte, ¿no? Y aquí se demuestra muy fácilmente, pues ya sea tú perito agrónomo, agricultor, ingeniero o profesor de primaria. Es decir, se ve muy patente de que estamos muy por detrás y que nos importa y nos interesa mucho hacer las cosas bien. Buenísimo. ¿Y cómo es? Ya esto es un poquito ya curiosidad mía. Dale. El tema de cómo dan o cómo consigue una estrella Michelin en sí. ¿Viene de incógnito, te visitan sin avisar? Bueno, ¿Cómo es? Michelin tiene un proceso muy sencillo, que es que Michelin tiene sus inspectores y vienen al restaurante a comer y prueban la comida y opinan. ¿Pero te avisan antes? No, si te avisara, Por todo el eso. mundo tendría una estrella. Ahí de se trata. Entonces, ellos vienen como cualquier cliente para vivir la experiencia que cualquier cliente puede vivir. Y cuando vienen, pues no solo no te avisan, sino que además no te comentan nada hasta que te entregan el galardón al final, o no. Porque además esto cada año hay que renovarlo. Es decir, esto no es un trabajo de que tú eres el más guapo de España y ya te quedas, no. Aunque yo podría ser un inspector ahora mismo y... Podría ser perfectamente cualquiera de las personas, pueden venir en mesas de 1, de 2, de 3, de 6, de 8, Qué bueno, dependiendo de las clasificaciones, ¿no? qué bueno. Pues eso es algo que, claro, que me llama mucho la atención. Santi, yo cuando vi lo de Estrella Verde, digo, a ver, obviamente Estrella Michelin Verde, pues tenía con ese concepto, pero no Estrella sabía Verde, Sol Sostenible también de la guía Repsol. Ujú. Tenemos un certificado propio. Bueno, no es que sea propio, sino que utilizamos un QoDS, que es una serie de preguntas para intentar ver de cuáles son los puntos donde flaqueamos para intentar mejorarlo. Por ejemplo, cuando empezamos no teníamos placa fotovoltaica, ahora producimos el doble de lo que consumimos, el consumo de agua ha bajado al 50%. Es que es una cosa que lo lleváis muy al límite, ¿eh? El tema del Sí, consumo y de nos agua, es decir, gustaría llevarlo muchísimo más porque yo te he para dicho, nosotros es Santi, muy venga, va, digo, importante. métele a los frutales un Sí, poquillo de agua que nos los veo encantaría flojos. tener la posibilidad de tener esto pues como si fuera Asturias, Ya, pero no es Asturias ya. y no pasa nada por tener ciertas zonas más secas en verano porque estamos en una zona totalmente de calor, ¿no? Entonces, para nosotros cuando te digo eso de sostenibilidad real, es tremendamente importante dejarlo así, ¿no?
Y es que hay zonas que es que nosotros, por ejemplo, el césped que se riega todos los días en cualquier campo de golf o en cualquier urbanización, nosotros solo regamos durante 4 meses al año. Y mantenerlo todo verde, solo regando 4 veces, 4 meses al año, 5 meses, ¿no? Por no faltar a la verdad, para nosotros es muy importante, ¿no? Es que es una cosa curiosa, porque yo, cuando hemos entrado en Huelva, bueno, la parte de Sevilla hacia allá nunca he estado en Huelva la primera vez. Y en cuanto he entrado, digo, yo me la antojaba que se me Más hace, seca, no, más húmeda. más húmeda. Bueno, estamos al final de, Ya, de pero ya es verano. obvio. Pero no sé, me lo esperaba como algo más. Pero luego ha dado la curiosidad que ha sido llegar aquí y, a ver, no es que tampoco ha sido un cambio brutal, pero sí que se ve algo más húmedo, más fresquito. Se ven Sí, por todos de, los de hecho, árboles que cuando tenéis. llegas por la autovía principal que viene desde Sevilla, todos los campos que te vas a encontrar son olivos y grano. Claro. Cebada, trigo principalmente y algo de girasol. Mm. Pero hay mucho olivo. Y ahora se está plantando mucho olivo también en espaldera y se está cambiando muchas fórmulas. Porque la parte que está, digamos que es más fuera de la autovía, Mm. en esa misma zona, que ya estamos Mm. pegando, digamos, al Precoto de Doña Ana y demás, hay mucho tema de uva. Vale. Y por eso está ya metido en zonas que son más bajas, donde los vientos atlánticos no pegan de la misma manera, ¿no? No, Ujú. hay como una bajada donde ya el viento no seca tanto, ¿no? Sí De que se esa produce a manera. lo mejor quizá un Y microclima. eso es la parte, pues prácticamente desde la Palma del Condado, que es mitad de camino de Sevilla a Huelva. Si te vas a la zona de la sierra, o sea, fliparías ahora mismo. O sea, ahora mismo en la sierra puede haber 15 grados menos. Buah. Sí, y la sierra es puro verde. En invierno es una auténtica y es locura de dehesa, encina, por todos lados. Y hace frío, ¿eh? Mm. -1, -2 y demás. Claro, eso es lo que es la imagen que yo tenía, pero eso te he Claro. dicho que digo, Hay pero bueno, casi 800 metros, 900 metros de diferencia, o más, creo que mm, casi 1000, en una hora y media. ya. Entonces, claro, tenemos un clima como muy mediterráneo, casi tropical en la zona de la playa. De hecho, hay cultivos aquí que es donde están metiendo pitahaya, han probado guanábana, están metiendo fruta de la pasión también, el tema del berry por la cantidad de sol que hay. Y porque la tierra es muy ácida. Aquí había muchísimo eucalipto hace 25 o 30 años, había plantaciones de eucalipto por muchos siglos. La tierra está muy acidificada. Sin embargo, la parte norte, toda la parte del comienzo de Sierra Morena, ahí llueve una barbaridad. Sí, Y de hecho, setas, esa zona de las más lluviosas de España, que sí, no sí, sé dónde sí. lo Y he hay leído. muchas setas. Piensa en Huelva, que es como una zona, hablamos siempre de Andalucía, como muy seca, Mm, pero en Huelva se produce una grandísima variedad de setas. Se produce muchísima seta, mucho hongo, boletos de duli, pinícola, gurumelo, amanita cesárea, ponderosa. qué Hay bueno, una barbaridad. qué bueno. ¿Y cuál es tu plato favorito? Hostia, yo tengo mucho. Yo tengo mucho. Difícil ¿por qué decir uno solo, no? Venga, Eh, mójate uno. bueno, Tienes que eh, mojarte. Aquí en yo Arrola y Posca la gente se moja te siempre. puedo decir que el Ahora me último hice plato que un más buen me ha jamón. gustado y que más me ha emocionado de lo que hemos hecho, en este caso, es una cebolleta que asábamos a la parrilla, después envolvíamos en papel, la dejamos cocinar y lo terminamos con un jugo de caza. Buah, Simplemente la cebolla y el jugo, no poníamos nada más. Y me emocionaba que era el dulzor absoluto de la propia cebolla, con ese punto amargo tostado de los yo pensaba que me iba huesos, a decir brutal. el arroz o algo de eso. No, habas con choco, un buen jamón, con unos huevos fritos de corral, eso es gloria bendita. Vamos, que tampoco Un te, buen no potaje eres de de complicarte en ese garbanzo, una sentido. chuleta, un rodaballo, el pipí, hay miles de cosas. Hay miles. Me está dando hambre otra vez, que Ya, acabo de ya. comer, macho. Ahora toca la cena. Madre mía. ¿Cómo ves este proyecto que prácticamente acaba de arrancar? Porque, Sí, bueno, llevamos 3 años por solo. eso te digo. ¿Cómo lo ves de cara a un futuro? ¿Cómo lo ves? No, yo pienso que esto será el lujo, Mm, el absoluto lujo. Todavía yo creo que la sociedad venimos de esa revolución, de la revolución industrial, después la parte de Internet, que fue muy fuerte. Ahora todo el tema de Web3, la IA, está siendo como el hervidero, ¿no? Pero yo creo que viene una revolución de la conciencia. Y viene esa revolución de la conciencia desde darse cuenta de dónde está uno y para qué está uno, ¿no? Y aquí en la finca ya se respira eso. mm. Y no, como yo digo, no es para el que no quiera saber lo que se puede llegar a encontrar por dentro. Pero creo que el día de mañana poder echarte atrás en un restaurante, que te atienda un camarero con una sonrisa, una camarera,
que te esté dando la sombra del chopo y el rayito de sol a la vez mientras te tomas una copa de un vino de aquí, eso va a ser el lujo, ¿no? Y no tiene por qué ser caro, ¿no? El lujo Ya. no tendrá por qué ser inaccesible económicamente, sino que tú, bueno, un poco esto, ¿no? Es decir, cuánto placer estás dispuesto a soportar, ¿no? Cuánto te permites tú conectar contigo, disfrutar con una buena gastronomía, tu familia, mirar a tu pareja a los ojos Mm, y sentirte bien contigo, ¿no? De mm. cómo estás. Esto todavía queda, pero eso será el futuro que ya está siendo el presente. Y aparte comer bien. Claro, ¿no? Por Y supuesto, ¿no? sano. Porque al final si no comes bien, no tienes esa sensación de bienestar también, ¿no? Porque al final tu cuerpo está pendiente de esto está salado o esto no me ha Ya, gustado, ¿no? ya. ¿Dónde va un poco la Yo es historia? algo que después de... A ver, no me voy a meter a montarme un restaurante, obviamente, pero es algo que... No te lo recomiendo. Es algo que con lo que he visto aquí... mm, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no, porque más o menos me conozco los sitios que tenemos en Almería, pero no hay nada parecido y es una pena. Bueno, al final esto es unir el campo y el restaurante en el sitio. Mm, Yo sé que en Almería hay muy buenos restaurantes, tanto en la capital como en los pueblos, que tienen un productazo como tenéis allí, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque al final te tienes que embarcar en un proyecto en el cual se trata de llevarte el cliente directamente al campo. Esto conlleva coger el coche, a gente que para tomarse una copa les es más complejo. Pero no es exclusivo, es decir, al final no se trata, yo creo, de comparar un restaurante con otro, sino de entender el para qué están las cosas, no ¿no? el Sí, concepto en sí. y Es lo que que me decía antes, que también se me ha quedado grabado, es el hecho de no montar el restaurante claro. donde tal, sino donde está el restaurante Sí, alrededor. pues yo si tuviera que poner a prueba todos los indicadores para montar un negocio hoy en día que pueden montar, aquí fallan la mitad. Mm. Yo tengo aparcamiento, pero no tengo pantalones de que me pongan un cartel en la carretera para que señalice el restaurante y la gente se me Yo me lo he pierde. pasado, ¿eh? Claro, y Yo la me lo he gente se pasado. pierde y por mucho enlace que pongamos a Google Maps, la gente se pierde y viene ya No, cabreada. porque el caminito es muy ¿Por qué no pequeño. pones un cartel? Y de hecho el GPS me decía, gira a la Claro, izquierda y en línea continua. por ejemplo, que tú entras en la finca y puedes fumar, pero fuera de la finca es monte público y no puedes. Sin Ya. embargo, la gente entiende que fuera de la finca es cuando pueden fumar. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Bueno, mejor que no fumen aquí porque... Son muchas cosas en las que de alguna Ya. manera hay que darse cuenta de que vamos contra natura, Mm, entre comillas, mm. contra Pero natura bueno, social. un cartel ahí de maderita, tal, tampoco Claro, pasa pero si nada. nosotros nos encantaría, pero no podemos ponerlo nosotros porque es una parte que pertenece a carretera, ¿no? Entonces, desde aquí mandamos un saludo a quien se tenga que encargar de la carretera que nos pongan un cartel Sí, ya, sí, ¿no? no, vamos, ya te digo, Los porque primeros que lo vaya a agradecer son los clientes, que yo ¿no? vengo aquí, que es la primera vez que vengo y me lo he Sí, pasado. pero He tenido pasa. Y que... además un comentario que siempre digo yo que ya el equipo de sala se ha hecho un experto en gestionar la emoción de enfado. Porque cuando vienes Sí, enfadado no vienes, y además si son personas mayores que no están acostumbradas a utilizar redes sociales, Google Maps y demás, están como acostumbrados de, no, yo sé que es por aquí, ¿no? mm, ¿Qué pasa? Que también el que viene se convierte en prescriptor. Dice, no te preocupes que yo te llevo, que yo me he enterado. Y se hacen ah, como piña entre ellos, poquito a poco ahí, poco a el boca a poco. boca. Sí, Esto si fuera en Almería te plantaba una rotonda justo enfrente. ojalá, No sé si has estado por ojalá. Almería últimamente, pero Sí, cada vez hay sí, más o rotonda rotondas. en Almerimá, he visto mollones. Sí, 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 de sí. Roqueta a Almerimá hay una barbaridad. Correcto, pues aquí te ponía una rotonda ahí sin Mm. problema. Pues brutal, brutal. No sé, es que se vienen muchas preguntas a la cabeza, pero ahora mismo... Vamos a tener que hacer dos partes del podcast. Sí, no, 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 porque El próximo lo hacemos en Almería. tengo aquí un pequeño guión, pero es que me lo he pasado por la Bueno, el torera, próximo pero lo hacemos en Almería, si sí, cuento. claro que sí. ¿Qué te quería decir ya para ir cerrando un poquito? Producto de Almería de la huerta ahí que te flipe. Bueno, no está de la Estoy huerta, loco me da igual. por buscar variedades de pimientos. em, Por cierto, el pimiento que tenía ahí afuera creo que tiene barbispino, ya sí, me lo comentaste. te Sí, lo es lo que dejo. tiene aquí. Tenemos poquito y además no está nada tapado, está todo al aire Mm, libre, ¿no? Y controlar las plagas sin Fíjate que... químicos nos es complejo. Sí, no, no. A mí me gustaría conseguir algunas variedades de algunos pimientos que me gustaron una vez que estuve yo en casa de José Álvarez en el Ejido, en la costa. Pequeñito, Y estuve, sí, pero no me acuerdo cómo Sweet le Bite. llamaron. No, no eran el nombre en inglés, por lo menos el nombre me lo decían, pero eran muy pequeñitos, de color amarillo. Te estoy hablando hace 8 años, por lo menos, ¿eh? De esto.
Y me acuerdo que además que fuimos a ver una de las ventas en la lonja de verduras y toda la historia. Estuve con ellos un par de días y demás. Trivelli, ¿te Puede suena? ser, puede Trivelli. ser. Y buscábamos la forma de cómo tener algunas cositas, porque nos gusta también, aunque entendemos que el clima es el de aquí, pues tener como algunas plantas testimoniales, porque al final nos apoya la historia, en decir, oye, pues tenemos unos clientes, por ejemplo, tenemos unos clientes, tengo un cliente que ha venido, que es el mejor restaurante de pizza del mundo, que está en Nápoles, en Caiazzo, Franco Pepe, de Pepín Grani, que es el chico, el señor que aparece en Netflix con el tema de las pizzas. Qué bueno. ¿Él ha Eh, estado aquí? él estuvo Qué bueno. y conseguí un tipo de tomate que es típico de allí, de la zona del Cayazzo, que es tomate rizzo, que es un tomatito pequeñito, muy parecido al Daniela, más pequeñito, Ajá. pero muy rojo, que crece muy poquito, pero que es muy dulce a muy temprano formación. Se enrojece muy rápido, como de un día para otro, y da unas tomates, unas bases para los tomates que son Luego, fuera de espectaculares. época, te voy a decir un truco para que consiga esa en cualquier variedad. Bueno, aquí es que casi el tomate tenemos que estar cogiéndolo y poniéndolo en el plato, el día siguiente tenemos que estar esperando. Ya. Porque tenemos más consumo en verano del que... Yo te puedo, a ver, no sé si, pero yo siempre planto para comer, te puedo conseguir Sí, me cositas. dijiste, yo lo vi en el aeropuerto que dice no sabía si poner para Ah, comer en casa, no liarse. sí, sí, eso te puedo conseguir. Así que, bueno, el pimentillo has dicho, ¿no? La gamba de Sí, alguna garrucha. cosita. Bueno, Bueno, aquí tenéis también buena gamba, así que sí, bueno, aquí hay buena gamba, no tenemos problema ninguno. Aquí tenemos la sí. señora, la reina, la gamba de Isla Cristina, de Ayamonte, que eso es espectacular. Pues espectacular. No quiero ser más que... Bueno, en noviembre, como yo tengo previsto ir a Almería, te pego el toque y hacemos la segunda parte. Y Venga, lo hacemos allí en el campo y hacemos la historia. claro que Y sí. ponemos a tu padre a cocinar, que me has dicho que cocina, Bueno, se te hace pero un lo ponemos chotío. allí. Te hace un Que nos haga un choto. guiso de paloma, dicen que tiene un montón. ¡Ay! Que nos haga un guiso de paloma. Nos quitamos hasta las palomas, Ya no ves hace tú, falta. Yo estoy eso, deseando. por cada kilo de pimiento que venda le regalamos una paloma y te la Esa es. quitas en medio rápido. Buenísimo. Pues nada, que muchísimas gracias, Nada, Santi, un placer. por Y gracias a invitarme. vosotros por venir a pasar estos Nada, días. mira, yo sinceramente era porque llevo un verano de locura, no he podido ir a ningún sitio, yo quería irme cerquita, pero como veía con todos los platos que subía y todas las cosas, digo, tengo que Ya visitarlo. tocaba, ya tocaba. Sí, y digo, bueno, de todas formas, si me voy a desplazar 3 horas, he hecho una horita más dos, que tampoco no es tanto al fin y al cabo de Almería a Huelva, yo pensaba que era más No, no. largo. Y bueno, he aprovechado unos días de desconexión. Sí, buena compañía en el coche se te hace corto. Sí, sí, sí. Y además como el 12 vienes al Fest, ya lo vas a Eso disfrutar. es. Oye, cuéntame un poquito de eso, es verdad que te iba a Bueno, preguntar. pues hacemos una fiesta muy básico. Cuando hablamos de sostenibilidad real nos damos cuenta de que sin clientes esto no funcionaría. Ujú. Nosotros entendemos la sostenibilidad en tres patas. Rentabilidad, la parte natural, la medioambiental y la económica. O sea, Vale. perdón, y la social. Ujú. La económica, si el restaurante no funciona, tendremos que chapar. Obviamente, Si no hay un respeto al medio ambiente, no tendría sentido. Y si no hay una parte de respeto al cliente y respeto al equipo, esa parte de sostenibilidad social hacia afuera y hacia adentro, no podríamos existir. Entonces, todos los clientes que vienen durante el último año, que reservan, tienen la posibilidad de acceder con un descuento del 95%. Solo pagan el impacto en sostenibilidad. qué bueno. El impacto que en este año son 17,92 € en un evento que vale 180 euros por persona. Y hacemos Impresionante. una fiesta espectacular de 4 horas, con música, comida, bebida, todo metido dentro, en la propia finca, en la misma finca donde han venido a disfrutar. Y bueno, metemos aquí a 1000 personas, o sea, se va a liar parda, No veas, qué como bueno. siempre. Pues ahí queda. Ya subirá fotos y vídeos, ya lo verás, Sí, sí, sí. seguro. Voy a coger una cosa de la mochila que se me ha olvidado Venga, va. y te cuento. Hay una sección nueva en el podcast. Sí, O sea, esto yo lo tengo en mi estudio, lo tengo mejor, que me lo he traído en una bolsita. La primera son dos preguntas, ¿vale? Primero vas a coger un papelito que hay aquí sí, y te va a hacer una pregunta aleatoria, la lees en voz alta y la respondes. vale. ¿Vale? Y la segunda para el siguiente. Eso es la primera que está La aquí. primera. Luego va a leer una pregunta del último invitado que hemos tenido en el podcast, Ujú, la va a responder y luego tú vas a dejar otra para el siguiente invitado. perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Vamos a sacar. coge de ahí el que Esto es poco sostenible, que la bolsa es de plastiquete, podría tener una bolsita de tela y ahora vamos a llamar la atención, pero bueno, venga, ¿qué? Pues esto no Aquí se hay ve, dos, una, no, una. una y larga, ¿no? Venga, dale. Ostras, qué bien. Yo soy de los que piensa que Hay que leerla, voy hay a que decirlo leerla, ¿eh? esto antes de leerla.
Soy de los que piensa que en la vida todas las cosas que suceden interesan y todo pasa por algo y que al final todo influye de una manera u otra, ¿no? Y es que esta pregunta me viene al pelo, ¿no? ¿Cómo encuentras el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? ¿Vale? Pues mira, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, yo he dado un cambio hace 2 años, de una manera brutal, porque me puse manos a la obra y he dedicado muchísimo tiempo no solo al trabajo, sino precisamente a la parte del desarrollo personal, a la parte del conocerse a uno mismo, escucharse, entenderse, aceptarse y quererse y amarse, ¿no? No desde el ego, sino desde la aceptación. Y el equilibrio entre lo personal y lo profesional es entender en esa aceptación. La palabra clave es aceptar. Aceptar qué es lo que hay aquí y ahora, que tenemos aquí alrededor, y que el pasado ya no mueve, el agua no mueve molino, que ha pasado ya no mueve molino, y que el futuro no existe, que el futuro se crea en el presente, en el paso a paso que se va dando, ¿no? Qué bueno. Y yo en los 2 últimos años he dado un cambio muy a equilibrar, y equilibrar siempre se nos viene a la cabeza, equilibrar horas, cantidad de horas que uno pasa en el trabajo y en la vida personal. Y no se trata de eso, no se trata de la cantidad de horas, sino de la calidad de las horas que pasas en el trabajo, de cómo lo haces, con quién lo haces, con quién lo compartes, y de saber identificar esos valores dentro de lo personal y demás. Porque yo, por ejemplo, cuando tengo tiempo en lo personal, hay veces que lo dedico al trabajo. Pero la libertad está en poder decidir si puedes dedicárselo al trabajo o estás obligado a dedicarse. Entonces, para mí es fundamental esa parte de aceptación y de autoconocimiento. Qué bueno, buenísimo. O sea, aparte de que esas horas, como utilizan, que sean de más, como te lo haces con placer, Y pues que no. sean de más o de menos depende de las que tú te exijas. Ya, Si nos ponemos con los cánones de 8 horas trabajando, Ya. yo diría que he hecho 14 ya. y evidentemente las he hecho yo porque las quiero echar. Y hay días que, por ejemplo, en verano el equipo echamos muchísimas horas y en invierno las vamos recuperando y vamos equilibrando vida. Entonces, ahí es donde de alguna manera se encuentra también el equilibrio, ¿no? De que esas 12 horas que tú echas, que yo intento que todo el equipo esté lo más equilibrado posible, pero yo las he hecho en trabajo, pero pueden no ser aquí, si no me puedo ir al campo o monto otro negocio, como tengo otros proyectos de inteligencia artificial que estoy metido, ¿no? Y que lo que hago es, en vez de echar un rato y en vez de irme a ver el fútbol, pues me dedico a montar proyectos de otro tipo. Entonces, al final eso es trabajo. El tiempo que tú le dedicas a tu proyecto personal cuenta como horario, como verlo de otra manera. Queda genial. Vamos con la Venga. última. Esta nos la dejo el último invitado. Léela en Perfecto. voz alta y responde y ya pues dejas tú otra. Bueno, ¿qué libro o podcast le recomendarías a la audiencia? Pues por no recomendar el tuyo, que quedaría demasiado pasteloso, pues voy a recomendar 2, tanto un libro como un podcast. Y en este caso sí va a quedar pasteloso porque recomendaría a la gente mi libro. Yo tengo un libro que se llama Tu café de pensar, más que nada porque es un libro que al final es fácil de leer y es para toda aquella persona que necesite tener como un rinconcito para darse ese momentito de pensar y demás, ¿no? Y el podcast que yo recomendaría sería uno que sigo desde los inicios prácticamente, que nos seguimos nosotros desde hace mucho tiempo, que son unos chicos súper jóvenes que se llaman Los de Tengo un Plan, que los conocerás en los dos y hacen un trabajazo espectacular con la edad que tienen, que son súper enanos entenderlos y demás, que ya pues han rebasado la línea de muchas otras personas y que a mí me facilitan mucho a contactar con ellos, a cómo piensa esa nueva generación a la que tienen que entender las cosas de tradicional, ¿no? Que te decíamos que tú y yo no entendemos lo tradicional como tu padre o como los míos, cómo entienden los chicos de 20 a 25 años lo tradicional, ¿no? Y cómo entender esa forma de pensar que tienen ellos. Y lo sigo de hace prácticamente desde el capítulo 1, me los escucho todos. Y bueno, parece como si los conocieran personas y tuviera tanta confianza con ellos, pero la verdad es que me parece un trabajazo espectacular. Son muy buenos, los conozco y de hecho son, vamos, yo creo que de los mejorcitos que hay. De hecho, invitados y cómo lo hacen, las preguntas siempre muy acertadas, están súper... A mí lo que me gusta es ver cómo ellos dos van creciendo. Ya. Cómo los ves en los primeros vídeos, ¿no? Pero ya no solo profesional, sino en lo creciendo en lo personal. Sobre todo cómo van evolucionando a nivel personal, ¿no? Y ese crecimiento que
que no se ve en la pantalla, se escucha en el tono de voz, en la forma de hablar, en el tipo de preguntas, en la velocidad en las que hablan. La verdad que me gusta mucho escucharlo. Pues ahí queda. Ahora te dejo para que tú pongas Vamos una con esto. pregunta para el siguiente invitado y yo mientras voy despidiendo el podcast y despidiendo al invitado. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este podcast. El primer podcast que quizás se sale un poquito de la agricultura de Almería, agricultura en general. Hoy hemos querido, como ya os he venido anticipando en todos los podcasts, que vamos a ir metiendo cosas diferentes, de siempre con toques, ¿no? Y con algún tinte relacionado con el agro, con lo tradicional, con el sector primario. Y hoy hemos estado aquí en Finca Alfoliz con nuestro amigo Santi Elías, la verdad que es espectacular todo. Así que Santi, nada, si te quieres despedir, deja un poquito tus redes sociales. Bueno, Todo tuyo. pues un placer, porque hablarle a ellos que nos van a estar escuchando y demás me da un poco de palo, pero la verdad que ha sido un placer y agradecerte que os peguéis el salto, que os permitáis ese momentito de disfrutar de venir a comer, de venir antes, de tomaros el tiempo, porque me parece un trabajazo espectacular. Y aunque estemos en Almería y Huelva, que al final siempre parece que no, pero estamos conectados, pues yo creo que bueno, nos seguimos el trabajo y es importante, ¿no? que tengamos esta conversación agricultor, cocinero, que podamos evolucionar. Y nada, un placer estar con vosotros en el podcast y que yo, si quieres, la liamos parda en el segundo, pero Claro yo a que tu sí. padre lo pongo a cocinar sí o sí, vamos, lo tengo claro. Pues nada, muchísimas gracias. Santi Elías, chef, gerente, administrador, todo aquí Bueno, un poco de todo. en Finca Alfoliz. Un proyecto impresionante, la verdad que tiene muchísimo mérito. Y de aquí también darte mi enhorabuena a todo lo que Muchas has gracias. logrado y estás logrando en tan poco tiempo. Y que siga. Y que lo veamos todo. Y que lo veamos. Y si no lo vemos, que sea por falta de luz. Nada, nos vemos en, ya sabéis que me podéis escuchar tanto en YouTube como en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, iVoox también y en YouTube en formato vídeo. Así que nada, nos despedimos. Chao. Hasta luego.